Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Antes de encender los motores, quiero dar una bienvenida muy especial a todos los nuevos pasajeros que se han sumado a esta ruta en los últimos días. Sé que muchos han llegado gracias a nuestro viaje anterior, y les agradezco profundamente la confianza otorgada a este proyecto de recopilación de lo inexplicable. Si este es tu primer trayecto con nosotros, te invito a explorar el archivo de nuestros viajes pasados. Hay mucha oscuridad esperando ser descubierta en las cunetas de esta carretera. Queridos pasajeros, el viaje de hoy es extenso y particularmente perturbador. Recorreremos desde encuentros inexplicables en las calles de Aguascalientes hasta sucesos que desafían la lógica en ferreterías de Cuautitlán. Y prepárense, porque para el final hemos reservado un relato que cerrará con broche de oro, una historia desde un convento en Durango que no solo es aterradora, sino que toca fibras muy profundas y polémicas. Así que pasajeros, pónganse cómodos, apaguen las luces, ajusten el volumen y abrochen su cinturón, que el viaje comienza ahora. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La soga. Hola a todos, viajeros de la desolada carretera. Un saludo para el conductor que nos guía. Y para cada pasajero que, como yo, sabe que hay culpas que no se entierran con el cuerpo. Mi nombre es Xochitl, y les escribo desde Cuautitlán Izcalli, para compartirles un secreto que mi madre nunca supo, y espero que, por su paz, jamás llegue a saber. El sustento de mi familia es una ferretería, que mis padres atienden con mucho esfuerzo. Una tarde, una joven de unos 16 años entró al local. Parecía alguien común, pero sus palabras fueron devastadoras. Le pidió a mi madre un mecate, una soga resistente, aclarando con una frialdad absoluta que la quería para arrebatarse la propia existencia. Mi madre, quizá por el cansancio, o por no creer que alguien tan joven hablara en serio, lo tomó a broma. Entre risas incrédulas, le vendió la soga diciéndole: «Ay sí, ¿cómo crees?». Al día siguiente, la realidad nos golpeó de frente. En las noticias locales, apareció la tragedia. La joven se había quitado la vida en un parque cercano, usando la soga que mi madre le había entregado. A partir de ahí, la culpa devoró a mi mamá. Pero la tragedia no terminó con el remordimiento. Pronto, una sombra con la silueta de aquella chica empezó a rondar la ferretería. Pero lo peor ocurría en las noches. Mi madre despertaba aterrorizada, porque veía al espectro de la joven suspendido en el aire, justo encima de su cama, flotando, como si el techo de su propia habitación fuera la rama de aquel parque. El horror llegó a su límite, cuando una noche escuchamos un grito desgarrador. Mi madre temblaba. Decía que la chica, mientras colgaba, había estirado un pie y le había rozado la mejilla. El contacto, según ella, fue como el roce de un hielo que quemaba la piel. Yo intenté tranquilizarla, diciéndole que era su mente, jugándole bromas por la culpa. Convencí a mi madre de que se fuera unos días de vacaciones para que descansara, prometiéndole que yo me encargaría de la tienda. Pero en cuanto ella se fue, hice una inspección profunda en su cuarto. Lo que encontré debajo de su cama me dejó sin aliento. Oculto, entre las sombras, había un lazo viejo, sucio y deshilachado, que desprendía un olor fétido, a muerte. Supe de inmediato que era la misma soga que mi madre vendió en la ferretería. No sé cómo llegó ahí, pero era el vínculo físico de esa presencia con nuestra casa. Aproveché esos días para llevar a un sacerdote. Bendijo cada rincón y me deshice de aquella soga.
Afortunadamente, desde entonces, el espectro no ha vuelto a aparecer. Mi madre regresó mejor y cree que todo fue un mal sueño, y así se quedará. Porque ella no es asido a transitar por la desolada carretera, y desde que pasó lo que pasó, sé que nunca lo hará. Yo, conductor y pasajeros, prefiero cargar sola con el recuerdo de lo que encontré bajo su cama. Gracias por escucharme en esta ruta, y que sigan teniendo buen viaje. El velorio. Hola a todos los que transitan esta noche por la desolada carretera. Un saludo afectuoso al conductor y a todos los pasajeros que comparten este viaje conmigo. Mi nombre es Renata. Les escribo desde Toluca, Estado de México. Y aunque mi historia es breve, el escalofrío que me dejó me acompañará siempre. Hace apenas un mes, la abuela de mi papá falleció. Era una mujer fuerte, que superaba ya los 90 años. Nosotros, como vivimos en Toluca, debido a la distancia, mi hijo Luca no tuvo la oportunidad de convivir mucho con su bisabuela, a quien él de cariño y para efectos prácticos, también llamaba abuela. Viajamos a la CDMX para el funeral. Durante el velorio, Luca estaba muy inquieto. Tenía una insistencia casi magnética por ver el cuerpo de la señora en el ataúd. Él tiene 5 años. Después de explicarle con toda la delicadeza posible lo que significa el proceso natural de la muerte, accedí a llevarlo. Él se quedó observándola, muy tranquilo, procesando la escena en silencio. Sin embargo, conforme avanzó la noche, la actitud de Luca cambió. Empezó a mostrarse ansioso, y de pronto, me jaló la ropa para decirme: «Mamá, mi abuelita Mari, está ahí. Ahí está». Yo, tratando de mantener la calma, le respondí: «Sí, mi amor, ahí está en su cajita, ya la vimos». Pero Luca negó con la cabeza, con una seguridad que me heló la sangre. «No, mamá, está ahí parada, junto a nosotros. Me está diciendo adiós porque ya se va. Se está yendo en este momento». En ese instante quise convencerme de que era solo la imaginación de un niño lidiando con el duelo, pero justo cuando las palabras salían de su boca, uno de los cirios que custodiaba el ataúd se apagó de golpe, como si una ráfaga de viento invisible hubiera pasado rozándolo. A pesar de que el lugar estaba cerrado y el aire estaba completamente quieto. Luca suspiró con una paz profunda y simplemente dijo: «Ya, mamá, mi abuelita ya se fue». Ese fue el último adiós de mi abuela Mari, uno que solo los ojos inocentes de mi hijo pudieron presenciar. Gracias por dejarme contar mi historia aquí, en la desolada carretera. El niño. ¿Qué tal, conductor y pasajeros? Recientemente, estaba escuchando un relato en la desolada carretera que tenía que ver con una aparición infantil. Déjenme relatarles algo. Vivimos en Veracruz. Mucho tiempo, mi padre consiguió una casa. Primero fue de madera, y ya después con el tiempo la fuimos cambiando. Y él la hizo de otro material, de 2 pisos. Era una casa enorme. Mi papá tenía la idea de que todos como hermanos viviéramos ahí. Obviamente no hicimos eso, pero al final de cuentas esa idea la tuvo mi papá. Hubo muchas cosas que sucedieron dentro de esa casa, que a cada ratito se escuchaban, que ya le habían hablado a alguien, que se escuchaban pasos, que la pared del vecino se escuchaba cómo raspaban muebles o los empujaban, y pues nos dábamos cuenta que el vecino también se quejaba de lo mismo, así que supimos que no era algo normal. Pues bien, con el tiempo se nos fue haciendo costumbre, casi normal el escuchar todos estos fenómenos, hasta que una vez, mi madre y mis hermanas estaban viendo la tele. Eran como pasadas las 7 de la noche,
quiero mencionar algo importante para el relato. En la casa siempre ha habido niños, los hijos de mis hermanas. Así que la casa siempre estaba rodeada de infantes. También debido a esto, a veces llegaban amiguitos de mis sobrinos y empezaban a jugar, pero en esa ocasión, estaban mi madre y mi hermana viendo la tele, y de repente, vieron que un niño vestido así, como con ropa deportiva, como si fuese a asistir a clase de educación física, portando unos tenis blancos, un short azul y playera blanca, entró de la calle como corriendo, a toda velocidad. Subió las escaleras, mismas que estaban por fuera de la casa, no por dentro. Posteriormente se escuchó, incluso también dicen que escucharon, cómo corrió en el techo de la casa. Ellas pensaron, bueno, es un niño, me imagino que es amigo de los chamacos. Mi mamá mandó a mi hermana, ve a decirle que no está ninguno de los niños, porque en esa ocasión no había niños en la casa. La verdad no sé a dónde se los habían llevado, pero el tema es que habían ido a pasear y no se encontraban ahí. Mi hermana subió y al momento de buscarlo, regresó diciendo, «Mamá, no encontré a nadie». «¿Cómo no? Debe andar ahí. De seguro se escondió». «Mamá, yo busqué por todos lados y no lo encontré», dijo mi hermana. Entonces mi madre subió muy molesta y empezó a llamar al niño. «Oye, pequeño, no está ninguno de los niños. Si quieres ven más al rato, o mejor mañana porque ya es tarde. No te vaya a regañar tu mamá». No hubo respuesta. Empezaron a buscar, prendieron las luces, todo. El niño simplemente había desaparecido. No estaba. Ella pensó, seguro se cruzó a la otra casa, o algo así. Estaban cerca las bardas de los vecinos. Eso fue lo que pensaron, que se había ido a alguna otra casa. Mi mamá se quedó con ese pendiente, pero al final de cuentas, ya no hubo nada más que hacer. Pasaron los días. Y posteriormente a nuestra casa, llegó un comentario bastante extraño de uno de los vecinos. Él nos mencionó que como a las 11 o 12 de la noche, vio a uno de nuestros niños jugando en el patio solo. «Ah, caray», dijo mi madre, «no puedo creerlo. Los niños de aquí siempre se duermen temprano». Pero el vecino insistió. «No, andaba un niño jugando, con unos juguetillos ahí en el patio. Lo alcancé a ver, la verdad, pues íbamos toda la familia, y ya era tarde. Es que veníamos de una fiesta, y escuchamos un niño que estaba haciendo ruido. Yo pensé, ay, los nietos de la vecina todavía siguen jugando». Y entonces nos dijo que vio claramente a un niño, pero que no le quiso hablar en ese rato. Pensó incluso que ya se había acostado este infante, pero que se había despertado en medio de la noche y que había decidido jugar, que estaba dentro del patio. Lo curioso es que describió al niño exactamente como mi madre y mi hermana lo habían visto. Camiseta blanca, short azul y tenis blancos. Esto se lo mencionaron a detalle a mi madre. No puede ser, porque mis nietos no se levantan a esas horas. Pero ella también sintió un escalofrío al escuchar esta descripción. El asunto quedó así. En ocasiones venían los vecinos u otras personas a visitar a mi madre, y también llegaron a lanzar comentarios extraños. Algunos decían, «¿Quién es ese niño que está ahí? No había visto a ese nieto de usted». No lo conocían y describían a la misma aparición. Incluso mi mamá empezó a molestarse por eso y a ponerse un poco preocupada, preguntándose qué hacía este niño ahí, o quién era, de dónde había venido. Cabe señalar que ella no lo había visto más que esa vez que lo vio subirse a la escalera, de la parte de arriba. Algunas personas decían verlo ahí también, en esas escaleras.
Incluso hubo comentarios de que mucha gente lo veía estando entre los sobrinos a las horas que ellos jugaban en la tarde o en la noche, cuando estaban dentro de la casa. Pasó el tiempo, muchos años para ser más exactos. Mis sobrinos crecieron y cada quien se fue yendo para otros lados. De esto que les estoy hablando sucedió por ahí del 2004 o 2005, más o menos. Para ese entonces, mis sobrinos pues estaban pequeños. Ya ahorita son unos hombres y mujeres adultos. Algunos se han casado, otros no. El tema es que unos años después, la casa se le rentó a unas personas que con el tiempo pusieron un restaurante de mariscos. El patio estaba grande, así que pusieron sillas, mesas y abrieron una coctelería. Es común en Veracruz ver coctelerías. Un día, estando los nuevos inquilinos reunidos, la persona que había rentado la casa llamó a mi hermana, porque en ese tiempo ya se iba a pagar la renta. Mi hermana atendió el llamado y fue. La persona que había rentado pagó, pero entonces le hizo un comentario a mi hermana. Mire, hace unos días vino un amigo de nosotros. Él es armonizador. No sé bien qué sea ese término. Lo he escuchado, pero me imagino que ha de ser algún tipo de vidente, o algo así. El tema es que esta persona había ido a comer a esa casa, y de repente mencionó que había un niño ahí. Los inquilinos mencionaron, sí, aquí están algunos de nuestros niños. Pero el armonizador dijo, no es un niño de ellos. Y lo describió tal cual lo habíamos visto. Camiseta blanca, short azul y tenis blancos. Mencionó que andaba jugando entre los niños, o que de repente lo veía caminando por ahí. Pero él sabía que ese niño no pertenecía a este plano. Mi hermana al escuchar esto se sorprendió. El rentero le preguntó si habíamos sufrido la aparición de un niño o fenómenos paranormales en esa casa. Pero mi hermana le dijo que no. Obviamente mintió con el objetivo de no asustarlo, no por otra cosa. Se llevó a cabo el pago de la renta. Y nada más pasó. Pero posteriormente, ese hombre que se supone que era el armonizador, mencionó que ese niño se sentía muy bien ahí, que el ambiente de la casa le resultaba agradable. Nunca supimos quién era. Nunca supimos de dónde venía. Si vivió ahí o falleció ahí, nunca lo supimos. Pero estoy seguro que cada vez que alguien llega a esa casa, si alguien la renta o llega alguna familia con niño, el niño se les va a aparecer, ya que sus manifestaciones ahí son comunes. Para nosotros tan comunes que incluso mis hermanas lo optaron por llamar Juanito. Así le decían y hasta la fecha lo siguen haciendo. En esa casa todavía siguen escuchándose cosas. A pesar de que quienes rentaron la casa más recientemente son unas personas de una iglesia cristiana, así que se siente un ambiente muy tranquilo, bastante agradable. Pero de pronto a veces se escucha uno que otro ruido, o que tocan las puertas. Nosotros vivimos en la parte de arriba, pero cuando llegamos a escuchar algo, no hacemos caso, porque ya sabemos. Nosotros francamente estamos acostumbrados a estas manifestaciones. Y las apariciones del niño fueron las más fuertes. Quiero confesarles, conductor y pasajeros, que a mí más que miedo, es curioso pero me da ternura. Sin embargo, espero que si por alguna razón vuelve a aparecer, espero que encontremos la manera de ayudarlo a regresar al plano donde ahora él pertenece. Tres Centurias. Hola a todos los que viajan esta noche por la desolada carretera. Un saludo especial al conductor de este viaje y a todos ustedes pasajeros que, como yo, buscan respuestas en la oscuridad. Mi nombre es Miguel y les escribo desde Aguascalientes. A veces cometemos el error de pensar que lo sobrenatural solo nos acecha cuando el sol se oculta. Pero lo que me ocurrió hace apenas 15 días
con relación a la publicación de este video, me demostró lo contrario. Los encuentros con lo inexplicable no tienen horario. Te pueden sorprender a plena luz del día, cuando menos te lo esperas. Era domingo por la mañana. Me desperté temprano y al ver que el sueño ya no regresaría, decidí aprovechar la frescura del día para pasear a mi perrita. Aguascalientes había estado siendo azotada por una ola fuerte de calor, pero curiosamente aquel domingo parecía que el güero había dado tregua y el clima era bastante agradable. Fuimos al complejo Tres Centurias, un lugar aquí en la ciudad que es realmente hermoso, lleno de historia ferroviaria, con sus fuentes danzarinas y esas imponentes locomotoras que parecen descansar de otros tiempos. Dejé el coche cerca del deportivo ferrocarrilero y comencé a caminar. Justo cuando cruzaba la avenida Manuel Gómez Morín, por el paso peatonal que atraviesa las vías para entrar al parque, lo vi. En esa esquina estaba sentado un hombre con su bicicleta. En cuanto nos vio, su mirada se fijó en mi perrita, con un entusiasmo genuino. Se levantó rápidamente y se acercó a nosotros, con una sonrisa, iniciando una plática muy amena. Me contó que amaba a los perros, que él tenía un perrito salchicha que era su adoración y que, de hecho, su gran sueño era llevárselo con él a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Incluso se agachó para acariciar a mi perrita con mucho cariño. Sin embargo, el ambiente cambió para mí en el momento de la despedida. Al estrecharle la mano, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Su piel estaba extremadamente fría, con una temperatura que no pertenecía a una mañana soleada, ni a un cuerpo con vida. Me despedí algo desconcertado y caminé apenas unos metros. Una sensación en la nuca, extraña, me obligó a voltear. No habían pasado ni 5 segundos, pero el hombre y su bicicleta habían desaparecido. No había rastro de él en ninguna dirección. Pensé que quizá había pedaleado muy rápido, aunque la lógica me decía que era imposible desaparecer así, de la vista, en un espacio tan abierto. Traté de sacudirme la idea. Entré al complejo. Disfruté de un té chai, en ese café que tiene forma de locomotora. Contemplé el espectáculo de las fuentes danzarinas. Mi perrita lo hizo muy atenta también. Y tras un rato, emprendí el regreso al carro. Fue al salir mientras conducía de vuelta a casa, que mientras avanzaba por la calle Gómez Morín, con dirección hacia López Mateos, que el corazón se me detuvo. Justo en el punto exacto, donde ese hombre había estado sentado, brillaba bajo el sol una cruz de metal blanca, de esas que marcan el lugar donde alguien perdió la vida en un accidente. No pude evitar relacionarla, conductor y pasajeros, con el misterioso encuentro que solo minutos antes había tenido. En ese momento comprendí que tal vez no había hablado con un ciclista madrugador, sino con un alma que se quedó anclada en esas vías, quizás esperando cruzar hacia un destino que ya nunca alcanzaría en este mundo, quizás perdiendo la vida, víctima de un accidente con las locomotoras que pasan por ese lugar. Esa es mi historia, conductor y pasajeros. Gracias por dejarme compartirla en este viaje. La herencia de las cenizas. Buenas noches, pasajeros y conductor de la desolada carretera. Esta vez omitiré mi nombre, por cuestiones de no ofender a mi familia y seres queridos, ya que varios de ellos sigan al conductor por esta gran desolada carretera. Pues bien, sin gran preámbulo, les cuento que la familia de mi papá es de descendencia de nahuales. Esto lo saben mis tíos, y cuentan que mi abuela, la mamá de mi papá, cuando alguno de sus nietos iba a nacer, ella formaba un círculo de cenizas alrededor de su cocina, de palma, y según ella, el animal que llegara a pisar la ceniza dejaría plasmada su huella
y se vería qué animal era el protector del bebé que estaría por nacer. Así que sus hijos tenían la obligación de avisarle cuando ya estaban en trabajo de parto. Así lo hizo con todos nosotros. Ya cuando llegaba ella a conocernos, nos daba la bendición y una medalla con el animal que, según ella, había pisado la ceniza. Pero lo curioso del caso es que las medallas eran como si en verdad ella hubiera encogido al animal y lo encapsulara en esa medalla de acrílico. En ese entonces, la finca de mis abuelos era la última del pueblo. Les estoy hablando alrededor de 1975, hace ya más de 50 años. Pues bien, pasando el tiempo, uno de los tíos decidió salir de la finca a buscar nuevos horizontes. Él sabía bien de qué familia venía, puesto que mi abuelo era un nahual, y no quería mi tío que sus hijos vivieran la pena o vergüenza de que el día de mañana lo señalaran por tener este tipo de parentescos. Con el tiempo resulta que mi tío se enamoró, y casi sin avisar, se casó. Pero mis abuelos eran muy astutos. Usaban su poder para tener la oportunidad de rastrearlo y saber dónde estaba. Ver qué hacía sin que él se diera cuenta. Así mi abuelita se daría cuenta cuando nacieran sus nietos. En fin, una de mis primas decidió estudiar enfermería, y cuando le tocó hacer su servicio social, le tocó fuera. La mandaron a una zona rural de Chiapas. Pero mi abuelo sentía que tenía un mal, una enfermedad que estaba avanzando. Así que él quería que, antes de partir, sus nietos supieran de él, quién era y de qué familia venían. Un día, mi prima salió de la casa que le dieron para vivir y se dirigía al hospital del pueblo a cumplir con sus servicios. En el camino, ella escuchaba que en ocasiones alguien la iba siguiendo. Una tarde salió bien noche del centro de salud. Ella iba muy cansada. Cuando menos, escuchó que alguien le estaba chistando. Pero lo peor vino después, cuando comenzaron a lanzarle piropos, pero no piropos bonitos o galantes, sino muy obscenos. Ella se puso nerviosa, y cuando menos acordó, había una persona ahí con ella, un hombre, que estaba decidido a atacarla. Cuando este hombre se abalanzó sobre ella, del monte salió un ser. Ella lo describe entre lobo y coyote. Era una mezcla rara porque ella cuenta que tenía el cuerpo de un lobo grande, y la cola y la cara como de un coyote. Aparte, el color anaranjado del coyote. Así lo describió. Este ser tan particular ahuyentó a la persona que le quería hacer daño. Ella se quedó pasmada. Y más cuando este ser habló. Le dijo: no te preocupes, mi corazón. Aquí está tu abuelo para protegerse. Ella simplemente se quedó en estado de shock, porque no podía creer que un animal le estuviera hablando. Cuando por fin pudo reaccionar, se fue a su casa. Entró y esa noche no durmió, pensando que lo que había visto era producto de un sueño, porque simplemente este encuentro escapaba a toda lógica. Como pudo, se tranquilizó y después siguió sus días con normalidad. Sin embargo, seguía escuchando que alguien la seguía, hasta que un día se armó de valor y preguntó con voz fuerte, clara y asertiva: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Sal, dame la cara. No seas cobarde. En ese momento, ella dijo que de entre algunos matorrales salió aquel ser, el mismo que la había defendido. Ella volvió a caer en un estado de shock, totalmente nerviosa, y se desmayó. Cuando despertó y recobró la conciencia, estaba en su casa, en su cama, volviendo a pensar que todo aquello era una pesadilla. Sin embargo, cuando se levantó para ir al baño, vio a un hombre sentado en la sala, tomándose un café. Ella le preguntó: ¿quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?
El señor se levantó y le respondió: «Tranquila, no vengo a hacerte daño. Solo vengo a conocerte, a compartir un poco contigo antes de que me vaya de este mundo». Pero ella le mencionó: «Yo no lo conozco a usted». A lo que él respondió: «Me presento». Posteriormente le dijo su nombre y mencionó: «Soy tu abuelo, el padre de tu padre, el que según él no tiene uno. Pero no, mi niña, tus abuelos aún vivimos, viejos, pero estamos con vida. Yo ya viví lo que tenía que vivir. Muy pronto partiré y quiero conocerte a ti y a tus hermanos, pero tu padre no me deja acercarme a ustedes». Ella obviamente se sobresaltó, pero le dio a aquel hombre la oportunidad de escucharlo. Y a su vez, darle esta oportunidad que él estaba pidiendo. Cierto día, a mi prima le dieron un día de descanso, y ella decidió ir a ver a mis tíos, es decir, a sus papás, decidida a que le dieran una explicación acerca de todo lo que mi abuelo le había dicho, ya que él le había contado a qué se dedicaba y dónde vivían por si algún día ella quería visitarlos. Ella le reclamó enérgicamente a mi tío el por qué siempre le había dicho que mis abuelos estaban muertos, por qué los negaba, y que si a él le gustaría que sus hijos negaran que él existiera. Mi tío explotó de coraje y le dijo que de dónde ella sacaba todo eso que le estaba diciendo. A lo que ella respondió que ya había conocido a su abuelo, que incluso había convivido con él, que le había contado su vida y la de mi abuela. En ese momento, salió el hermano de ella de su habitación, ya que él todavía vivía con mis tíos. Con voz de enojo igualmente reclamó: «¿Cómo es que tenemos a nuestros abuelos vivos y no los conocemos?». Mis primos comenzaron a ver a mi tío con mucho coraje. En ese momento, como si sintiera algo, o como si lo presintiera, mi tío gritó: «Papá, sal desde donde estés. Me estás arruinando la vida». En ese momento, para sorpresa de mis primos, efectivamente tocaron la puerta. Quien estaba ahí, ni más ni menos que mi abuelo. Él le preguntó a mi tío: «¿Por qué dices que te estoy arruinando la vida? El solo hecho de querer a mis nietos no es arruinártela, ni un pecado». A lo que mi tío le respondió: «Toda tu vida has vivido en pecado. Eres una aberración». En ese momento se armó una tremenda discusión, porque mis primos defendían a mi abuelo de mi tío, que le hablaba y lo trataba mal. En fin, mi tío terminó confesando el por qué se los negaba, ya que según él quería vivir una vida sana, sin que fueran señalados. Mi primo, al escuchar la historia de mis abuelos, decidió acercarse a ellos. Pero aquí tengo que ser muy clara: no lo hizo por amor, lo hizo por ambición, porque él sabía que si aceptaba el don de la familia, él podría hacer y deshacer con todo, y contra todos. Así que le pidió a mi abuelo que le enseñara, que ya él era mayor de edad y que podía decidir sobre su vida, lo que quisiera hacer. Mi abuelo, con mucha alegría, decidió enseñarle a mi primo todo lo que sabía. Pero como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mi abuelo vio las intenciones de mi primo, le enseñó lo básico, pero él se sentía ya un brujo de alto nivel, y no conforme, decidió escalar un paso más, pero no con la ayuda de mi abuelo. Se fue a Veracruz, a la cuna de los brujos y hechiceros, y se topó con gente de mala fe. Empezó a participar en rituales, misas negras, sacrificios y 1000 cosas más que se ven en esta forma de vivir todos los días. Muchos pensarán que tener el don de la videncia o ver cosas futuras y sobrenaturales es fantástico, pero la verdad no es así. Es vivir con una carga que sabes que algún día pagarás por todo lo que hiciste en este mundo,
Y lo peor es que, entre este tipo de personas, estaba mi primo. Aprendió muchas cosas. Mi abuelo lo dejó que él eligiera qué camino tomaría su vida, si el bien o el mal. Yo sé que suena mal, pero, como él decía, cada persona forja su destino, y yo no lo puedo cambiar. Mi primo hizo muchas cosas buenas, pero también cosas muy malas. Entre las peores que llegó a hacer, un día él se enamoró de una chica, pero esta muchacha era muy bonita, acostumbrada a que siempre la enamoraran los chicos de muy buen ver, y pues siendo sincera, mi primo no está muy agraciado. Él hacía su lucha, pero esta chica siempre lo despreciaba. Un día, ya cansado de tanto desprecio de esta chica, decidió hacer un trabajo de brujería para que ella se fijara en él. Y sí lo consiguió. La muchacha lo buscaba, le llevaba de comer, era muy servicial con él, hasta que se enamoró profundamente de ella. Y en ese momento, para mi primo, esto dejó de ser un capricho de él. Ya se había enamorado de verdad de la chica. Es decir, que su embrujo no fue tanto para ella, sino también para él, entre comillas. Eso es lo que nosotros pensamos. Con el paso del tiempo, un día a mi primo le pidieron que hiciera un hechizo a un político de alto rango, pero él no sabía que este político tenía a su protector. Un día él fue a visitar a su víctima y le metió un buen susto. Le mencionó que esa vez simplemente lo había asustado, pero que la próxima no sería solo un susto, que su intención era arrebatarle la vida. Según mi primo, también ya lo tenía ofrecido a alguna deidad o a un ente demoníaco. Él se mantenía feliz porque según tenía poder, dinero y sobre todo a la mujer que, según él, amaba, que solo le faltaba un hijo para poder ser completamente feliz. Pero su novia no quería casarse. Él insistió mucho para que se casaran, pero ella seguía renuente a que no. Con el paso del tiempo, él tenía que hacerle otra visita al político para seguir asustándolo. Pero esta vez todo le salió mal, porque cuando él llegó hasta donde estaba su víctima, ya lo estaban esperando. Había un felino muy grande, parado en la puerta de esta persona, que al verlo lo atacó. Mi primo salió malherido. Sin embargo, a pesar de la aporreada, mi primo advirtió que regresaría, ya que él tenía una misión y tenía que cumplir. Cierto día, regresó, con más fuerza porque según él se había preparado para ganar y para no perder. A lo que sé, mi primo llegó convertido en un imponente lobo feroz, lleno de odio, rencor y con el orgullo herido, porque ya lo habían vencido una vez. Pero esta vez, no lo esperaba un felino. Con lo que se encontró, era un cerdo, muy grande. Se enfrascaron en una batalla tenaz, al grado de dejar a su oponente malherido. Él no salió ileso, también recibió lo suyo, pero el contrincante sí salió muy mal. Pasaron los días. Él no había visto a la novia porque no le gustaba que lo viera todo golpeado. Cuando llegó a casa de su novia, le dieron una terrible noticia. Ella estaba muy mal. Cuando entró a verla, la encontró en muy precarias condiciones. Tenía mordidas por todo el cuerpo, y lo que más le impactó es que una de esas mordidas le había perforado el hígado. Ahí fue donde él recordó la pelea que había tenido. Y curiosamente relacionó esa mordida que ella tenía con la pelea. Recordaba plenamente haberle inferido una profunda mordida a aquel ser en esa zona, la que más aquejaba a su novia. Él se sintió terriblemente mal, aunque no sabía que su novia también era un nahual. Era por eso que ella no se quería casar con él, porque ella tenía ya su vida pactada. Ahí le confesó que su brujería de amor de mi primo no había funcionado con ella,
todo el asunto fue que esta chica pretendía que mi primo se enamorara de ella para descubrir su punto débil. Por lo tanto, fue atenta, fue amorosa, comprensiva. Al final, le mencionó que sí había logrado descubrir el punto débil de mi primo y le dijo lo siguiente: decidí acabar contigo y lo logré, porque si muero te vas conmigo, no físicamente, pero sí en el alma, y el hijo que tanto anhelas estará maldito por todas sus generaciones. Mi primo trató de que ella no se fuera al otro mundo, pero no lo logró. Y como ella lo mencionó, si me voy te vas conmigo. Mi primo ya no se dedica a la hechicería, pero sí está solo, deprimido, viendo fantasmas y demonios, y sobre todo recordando un amor maldito, como él lo llama. En la actualidad él tiene 49 años y aún vive, y nosotros como nietos de nahuales tenemos una marca en la mano derecha. Es un triángulo, el cual a todos nos falta una parte de esa figura. Se dice que el día que nazca en la familia, el que tenga el triángulo completo es el que por naturaleza y descendencia tendrá todos los conocimientos que mi abuelo tenía, los cuales quiero decirles, él siempre los usó para bien. Tal vez mi historia no tiene mucho de terror, conductor y pasajeros, o es poco común, pero se las conté porque quería que la conocieran. Y también quería que supieran que había un nahual, que no usaba su poder para hacer el mal, sino para ayudar a su pueblo y hacer el bien, y su gran amor que tuvo a su familia, que a pesar de las distancias, nunca los dejó solos. Anexo la foto de mi mano derecha, enseñándole las líneas que forman el triángulo que les comenté. Buenas noches. El vigilante alado de San Nicolás. Hola a todos. Saludos, conductor y pasajeros que me acompañan hoy en este viaje por la desolada carretera. Gracias por sintonizar y dejarse llevar por el misterio una vez más. Hoy quiero abrirles una ventana a mis propios recuerdos, a una experiencia que viví en mi juventud y que hasta el día de hoy me hace mirar al cielo con cierta desconfianza. Sucedió en San Nicolás, aquí en Monterrey. En aquel entonces, cuando la tarde empezaba a caer y el calor nos daba un respiro, mis sobrinos y yo teníamos la costumbre de salir a la banqueta. Nos recostábamos ahí, simplemente a ver cómo el cielo cambiaba de color, disfrutando del fin del día. Pero en una de esas tardes, la tranquilidad se rompió. Mientras mirábamos hacia arriba, algo captó nuestra atención. Al principio pensé que era un avión lejano, pero el movimiento era distinto. Era una figura oscura, con unas alas inmensas. A pesar de que la altura la hacía ver pequeña, su envergadura era impresionante. Tenía la silueta inconfundible de una gárgola, una criatura que parecía hecha piedra y sombras, planeando sobre la ciudad. No fui la única que lo vio. Mis sobrinos también se quedaron mudos, señalando al cielo con el dedo, con el asombro pintado en la cara. Lo más inquietante fue el final. Vimos cómo ese ser se dirigió directamente hacia una nube solitaria. Se sumergió en ella, como si buscara refugio o una guarida en las alturas. Nos quedamos esperando con el corazón acelerado, pero la criatura jamás salió de esa nube. Pasaron los minutos. La nube se desvaneció con el viento y el cielo quedó completamente vacío. Aquello se había esfumado en el aire, dejándonos con la duda de qué era lo que nos vigilaba desde las alturas de San Nicolás. Díganme, conductor y pasajeros, ¿alguno de ustedes ha visto algo similar en los cielos de Nuevo León o en los cielos de las ciudades que habitan? Los leo en los comentarios.
Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, una breve pausa para invitarte a que si aún no lo haces te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones porque así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes y además estarás en condiciones de decir hashtag yo soy pasajero. Comparte tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com, ya que este es el combustible que nos permite seguir viajando a través de la desolada carretera. Y no olvides que si crees que este contenido debería de llegar a más personas, tu apoyo es imprescindible, pero además gratuito. Por favor, comenta. Me encantaría saludarte en la caja de comentarios. Dale me gusta a este video, hypéalo y compártelo con alguien que creas que puede llegar a unirse a nuestra gran familia de pasajeros. Por todo lo anterior, mil gracias. Ahora sí, pasajeros, acompáñenme a cerrar con broche de oro este viaje con uno de los relatos más polémicos, perturbadores y aterradores que se han compartido en este espacio. El arrullo de piedra. Hay secretos que las paredes de piedra guardan por siglos. Secretos que se alimentan del silencio y de la culpa. Mi nombre es César, y lo que viví en 1998, cuando tenía apenas 15 años, cambió para siempre mi forma de entrar a un templo. Mi relato no busca generar polémicas, ni tampoco es en contra de alguna religión o iglesia en particular. Simplemente es algo que viví. En aquel entonces, yo formaba parte del grupo juvenil de una parroquia en Durango, cuyo nombre prefiero mantener en el olvido. Los sábados por la tarde, el eco de nuestras voces llenaba la nave principal. Yo era el responsable del coro, y nos quedábamos ensayando hasta que la luz del sol se filtraba apenas por los vitrales. Aquella tarde, la atmósfera se sentía inusualmente pesada, como si el aire mismo hubiese sido sustituido por otro. Amanda, mi compañera y yo nos quedamos al final para cumplir con el encargo del párroco: cerrar cada acceso con llave. Ya todos se habían marchado. La iglesia, en teoría, estaba desierta. Estábamos por asegurar la puerta trasera, la que daba a las canchas de deporte, cuando el sonido nos congeló la sangre. Desde la penumbra del altar, emergió el llanto de un bebé. Era un llanto débil, desesperado, que parecía brotar de las mismas baldosas. Amanda y yo nos miramos, buscando una explicación lógica. Pensamos que alguien por descuido había dejado a un pequeño atrás. Decidimos entrar. A medida que avanzábamos por el pasillo central, el llanto fue acompañado por un arrullo. Una voz femenina, suave, pero cargada de una tristeza infinita. Intentaba calmar al niño. Seguimos el sonido hasta una de las salas laterales, pero conforme nos acercábamos, el arrullo comenzó a transformarse. La dulzura desapareció, dando paso a un llanto horrendo, un lamento que erizaba la piel. Al doblar la esquina la vimos. Había una mujer vestida con el hábito de monja, de espaldas a nosotros. Estaba de rodillas, arañando desesperadamente una pared de piedra sólida. Sus uñas crujían contra la roca con una fuerza inhumana. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», alcanzó a decir Amanda con la voz quebrada. La figura se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y lo que vimos no era un rostro humano, sino una cara plagada de desesperación espectral. Unos ojos secos, sin vida, que parecía que habían visto el infierno, y una piel que parecía hecha de sombras y olvido. No esperamos un segundo más. Corrimos como si la muerte nos pisara los talones. Cerramos la iglesia con manos temblorosas y no volvimos a mirar atrás. Años después, la curiosidad me llevó a investigar la historia de aquel lugar. Lo que descubrí fue más aterrador que la aparición misma. Durante unas remodelaciones tras esas paredes de piedra, se hallaron restos de pequeños que nunca debieron existir. Evidencias de un pasado oscuro donde algunas religiosas
tras sostener interacciones prohibidas, eran obligadas a ocultar el fruto de su, entre comillas, pecado, de la forma más cruel, lapidándolos en los muros. Supe entonces, o al menos lo que se cuenta, es que una de esas monjas, tras ser convencida por sus hermanas de entregar a su hijo al silencio de la piedra, no pudo cargar con el peso del remordimiento. Dicen que se quitó la vida en ese templo, pero que su alma nunca se fue. Se quedó ahí, condenada a buscar eternamente entre los muros el llanto que ella misma ayudó a callar. Hoy, cuando paso frente a un templo antiguo, no puedo evitar pensar en cuántas voces más estarán atrapadas tras la piedra, esperando a que alguien, por error, se quede a escucharlas al final del día. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,